Quiero gobernar Puebla. Los candidatos. Paola Migoya. Claudia Rivera. Eduardo Rivera. Guillermo de Loya. Víctor Gabriel Chedraui. Con Enrique Núñez y Fernando Maldonado. Esto es Quiero gobernar Puebla. Seguimos en este serial de entrevistas con quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular en el contexto de este título que hemos dado en llamar Quiero gobernar. En esta ocasión tengo el gusto de saludar en este especial a Claudia Rivera Vivanco, una joven que hasta hace 4 meses no figuraba en la escena pública porque, aunque hacía trabajo partidista, pues prácticamente nadie había puesto la mirada en ella. De la noche a la mañana, después de un proceso interno dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, se convirtió en la candidata al gobierno de la ciudad de Puebla, la cuarta ciudad más importante de la República Mexicana, sin duda el referente obligado para determinar la cosa pública en todo el estado de Puebla, uno de las entidades que mayor número de votantes aporta a este proceso electoral. Hoy es candidata al gobierno de la ciudad de Puebla bajo la coalición Juntos Haremos Historia. Claudia, bienvenida, gracias por aceptar a venir a platicar con nosotros. Gracias, qué gusto estar aquí. Siempre es un gusto saludarte y sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Claudia, para comenzar a abrir boca, sí. Decía yo, hace 4 meses que había un conjunto de perfiles que buscaban ser candidatos o candidatas, bueno, más bien candidatas, a ocupar el cargo que ahora ocupas, que es la candidatura. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Bueno, pues he estado involucrada en mucho dinamismo. El día parece que tiene más horas y la noche menos, pero muy bien, muy interesante. Afortunadamente con una muy buena respuesta. Es algo que ya teníamos estimado, ponderado, en la ola que trae Andrés Manuel, que trae el movimiento, pero cuando lo empiezas a palpar ya de frente, vas a las colonias nuevamente, y digo nuevamente porque en Morena nos hemos dedicado a estar haciendo brigadeo constantemente, ¿no? Por diferentes causas sociales en las que hemos estado participando, pero ahora que vas a acercarte a pedir el voto, la manera en la que la gente se va acercando, te va recibiendo, vas percibiendo toda esa ola de suma de voluntades, te genera un escenario alentador y todavía incentiva y afianza más ese compromiso que en mi caso estoy asumiendo. Un escenario alentador, digamos, para la causa de tu partido político, para la aspiración de Claudia Rivera, pero que también está movido por la esperanza. Y digamos, ánimo de esperanza de la gente por un cambio en el régimen político bajo el que hemos vivido, también supone riesgos porque hay una enorme expectativa de que ustedes cumplan. Desde luego, mira, como le voy explicando a la gente, llevamos ya años en esta lucha, interesándonos por las causas sociales, sin ser partido, ahora siendo partido y por primera vez en la contienda ya formal, ¿no? Como institucionalmente, digamos que en este encuentro electoral, pero hemos sido consecuentes y congruentes con lo que motivó la creación de este movimiento, hoy el movimiento más grande de América Latina, que aunque es partido no deja de perder su esencia. Y en mi caso particular, como también he comentado, mi candidatura y el estar ahorita en este proceso no surge de una aspiración personal, lo motiva realmente esa aspiración del colectivo, de poder hacer una transformación significativa en la vida pública, en la vida política, económica de nuestro país. Y es la primera vez también que en una contienda electoral un partido, una coalición presenta una propuesta articulada en los diferentes niveles de gobierno. Andrés Manuel se registra con un proyecto de nación y nosotros arrancamos campaña con proyecto estatal, municipal y legislativo. Es decir, una articulación en la revisión de los 3 diferentes niveles de gobierno para poder impactar de manera positiva, sobre todo en el desarrollo que tenemos pensado
para nuestro país. Ahora iremos a las propuestas, pero me gustaría que me dijeras qué hacías antes de convertirte en candidata. ¿Hacías trabajo? Alguna vez te escuché una expresión que me pareció interesante. Soy una candidata que viene de la cantera de Morena. Sí, soy cantera Morena porque a raíz de que nos involucramos en el proyecto que empieza a encabezar Andrés Manuel López Obrador, a raíz del desafuero, que es la primera vez que mi madre nos lleva a mis hermanos y a mí a una marcha a la Ciudad de México, nos empezamos a involucrar, nos toca participar en la defensa electoral de 2006. Bueno, mi madre más, nosotros apoyándola a ella, y en 2012 pues ya muy metidos. Y todo lo que fue llevando la conformación de la Convención Nacional Democrática, el gobierno legítimo, después como Movimiento de Regeneración Nacional y finalmente como partido. Y durante todas estas etapas pues existieron muchas actividades: caravana en apoyo a la economía popular, la conformación de las casas del movimiento, que eran pequeñas pues casas o reuniones que queríamos hacer para ir generando pequeños polos de desarrollo en cuestión de participación política, participación ciudadana, motivar prácticas orgánicas y de integración social, de cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Y en este dinamismo pues me permite además ir conociendo a mis vecinos, poder participar ya en un ejercicio democrático para elegir a quienes seremos los coordinadores de distrito, porque se eligen en el partido 5 coordinadores hombres, 5 coordinadores mujeres por cada uno de los distritos. Y entonces ahí participo, quedo en ese primer proceso e ingreso después a lo que es el Consejo Estatal de Morena, donde ahí se lleva a cabo otra votación para elegir quiénes van a ocupar cada una de las posiciones dentro del Comité Ejecutivo y la presidencia de Comité Ejecutivo y de Consejo Estatal, que son las dos direcciones que tiene. Es decir, has venido subiendo desde la base de este movimiento social, sí, después convertido en partido político, hasta alcanzar casi ubicarte en la cúpula de la propia dirigencia de este partido, Claudia. Hasta antes de todo eso, en el escenario político, en el escenario público, no conocíamos bien a Claudia Rivera Vivanco. Yo te preguntaba, ¿cómo ha cambiado tu vida? Porque haberte convertido en candidata con una enorme probabilidad de ganar te ubica en una vitrina. Y esta exposición mediática, la exposición a la sociedad, hace que uno se pregunte si de pronto este tipo de posiciones valen la pena, porque seguramente estamos a la mitad de la campaña. Cuando esta entrevista corra al aire, estaremos casi a la mitad de la campaña. ¿Estás preparada para recibir los ataques de la oposición que seguramente vendrán? ¿Hay algo en tu vida de lo que te hayas tenido que arrepentir? Bueno, hasta este momento no. Fíjate que estoy preparada, me siento con la fuerza, con la confianza, con la preparación desde luego, pero además algo que me acompaña mucho y que ha sido parte de mi formación como ser humano es la cuestión de la disciplina. Y soy una persona completamente abierta para seguir conociendo, para seguir aprendiendo, para identificar cuando las cosas no van fluyendo por el camino correcto y buscar inmediatamente cuál es la estrategia para corregirlas, reconocer. Y eso lo permite también porque la claridad en cuanto a ir midiendo, ir evaluando una actividad, evaluar, diagnosticar y saber si vamos bien, si no, regresas, detienes, corriges. Eso es algo que yo creo que ha faltado y que hemos demandado mucho en el gobierno actual y en los anteriores. La falta de capacidad para poder evaluar, para reconocer y para volver a dar la cara a la ciudadanía. Y bueno, a final de cuentas no lo haces solo, te integras con un equipo, con gente que tiene conocimientos en muchos aspectos. Como partido nosotros contamos con un consejo consultivo, que es precisamente la integración de personas con diferentes especialidades para ir integrando y desarrollando lo que hoy conocemos como un proyecto de nación, como un proyecto estatal, en el caso del municipio también, y bueno, que permite además tener un panorama más amplio y claro
sumado a que llevamos estos años recorriendo las calles, tocando puerta por puerta, haciendo este brigadeo, lo cual nos ha permitido tener también un diagnóstico más claro de los padecimientos por las diferentes colonias, en los diferentes distritos electorales, vale decir, ¿no?, características particulares de cada una de las 17 juntas auxiliares que tiene este municipio. ¿Cuáles son las principales carencias que encuentras en la ciudad de Puebla? Bueno, sabemos que también la situación en el municipio está sobrediagnosticada, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, y lo que la gente demanda más es la cuestión en materia de inseguridad, el problema tan grave que hoy estamos padeciendo sobre el agua, pero también comentan continuamente el problema de corrupción que padecemos. ¿Lo ¿no? tienen en el mapa? Lo tenemos en el mapa, desde luego. Otro de los problemas que se comentan es la problemática en cuestión de movilidad, el problema del transporte, que si bien la decisión no corresponde propiamente al municipio, sí en el diseño de articular una movilidad sustentable, compete también al municipio. ¿Funciona, por ejemplo, la ruta? Fíjate que el problema que tiene la ruta, porque el proyecto era bueno, el proyecto como tal era bueno, ya ha funcionado en Ciudad de México muy bien. El problema es que aquí no tuvo una planeación estratégica, que se vició como la mayoría de los proyectos que se han echado a andar en el municipio, en la ciudad, en el estado. O sea, ¿tú dirías que funciona a medias? Yo creo que puede hacerse mejor y que se puede retomar a todo el transporte que fue excluido de manera abusiva de sus funciones. Me parece que necesitamos esa integración, y uno de los principales problemas que hemos tenido con los gobiernos, el actual y los anteriores, es la falta de comunicación con los diferentes sectores. Es decir, se llegan y se implementan acciones de manera impositiva, sin tener ese diagnóstico y sin tener un acercamiento de diálogo con las personas que están ejerciendo. ¿Ha habido falta de consenso? Desde luego, no solamente, ¿no?, sino también abuso de autoridad, imposición en los ejercicios y una ausencia en claridad en cuanto a la planeación las obras que se tienen que hacer. En caso de que llegaras a convertirte en presidenta municipal de esta ciudad, Claudia, ¿se puede gobernar a mano alzada? Es decir, la construcción de consensos, pero digamos de una manera plebiscitaria, ¿es legítimo? Es legítimo, sí. Es la estrategia que estuvimos pidiendo en algunos momentos cuando defendimos el petróleo, cuando defendimos el agua y quisimos evitar que se privatizara en Puebla. Pero ¿no le da miedo eso a la gente, Claudia? Yo creo que el continuar con estrategias fallidas da más miedo que apostarle a una estrategia donde nos involucremos, donde la gente vuelva a sentir que es parte de, y no solamente un grupo está tomando decisiones y a ver cómo les va al resto, sino que además permite generar esta participación que te hace volver a pertenecer, que es lo que queremos, recuperar la ciudad y que volvamos a sentir que es nuestra, que es nuestro espacio, que son nuestras calles, y eso va recomponiendo el tejido social y volvemos a involucrarnos y a interesarnos de lo que le pasa a mi vecino y no quedarnos al margen como ahorita está ocurriendo, ¿no? ¿Qué le podrías decir a la gente, Claudia, que continúa con cierta reserva, que ciertamente ha perdido la esperanza de que los gobiernos anteriores ofrezcan resultados satisfactorios de acuerdo con sus expectativas, pero que sigue viendo a Morena y a sus candidatos como una suerte de incógnita, como una especie de aventura? Bueno, yo les puedo decir que tengan la confianza. Todas las estrategias que estamos proponiendo ya fueron llevadas a cabo. Andrés Manuel las hizo cuando fue jefe de gobierno, tuvieron buenos resultados. En los lugares donde ha gobernado Morena se han echado a andar iniciativas en materia de educación, creando universidades públicas y que nos permiten al final del día no solamente atender el problema, por ejemplo, como la inseguridad, sino se atienden las causas que nos están llevando a los altos índices de violencia, a los altos índices de inseguridad, y las causas desde luego son en materia de falta de oportunidades, falta de oportunidad de ingreso a la escuela, falta de oportunidad de ingreso a un empleo bien remunerado, y entonces hemos estado interesados en las causas, es lo que le da origen y sentido a este partido, a este movimiento, a esta coalición en este momento, y entonces ténganos la confianza. Lo peor que podemos hacer es seguir haciendo lo mismo. Dice Albert Einstein que si queremos tener resultados diferentes hay que hacer estrategias
distintas. Entonces, estamos en esta dinámica de hacerlo. Ya tenemos los antecedentes de buenos resultados. Creemos que ahora, con la articulación en los diferentes niveles de gobierno, va a permitir todavía más posicionar. El trabajo y el reto es complicado. Tampoco vamos a inventar que se va a resolver de la noche a la mañana. Hay que decir la verdad y va a llevarse su tiempo, pero en el tiempo que dura el encargo se dejan y se puede dejar bien cimentados y bien marcados los ejes rectores para garantizar un desarrollo sustentable y sostenible. Además, pensando en que la estrategia está diseñada para atacar la brecha de desigualdad que padecemos, es lo que a nivel internacional han denominado como la mejor inversión que un país, un estado o una ciudad pueden hacer en materia de desarrollo humano y de desarrollo económico, ir por la causa de desigualdad. ¿En qué tiempo prevés que la administración municipal de Claudia Rivera podría empezar a dar resultados satisfactorios? Bueno, tenemos una proyección para corto, mediano y largo plazo. Lo que tiene que ver con las causas es, digamos, que lo más tardado, y como es lo más tardado es por eso que los gobiernos no le han querido entrar, ¿no? Porque no son los que te ponen estrellita en tus primeros 100 días, pero como nos interesa eso, nos parece de mucha vanidad y queremos, porque además es algo importante y fundamental atacar, se llevará su ratito en esa parte. Pero sí en los primeros días, en un corto plazo, se puede notar significativamente unos ejercicios que vamos a echar a andar para ir generando esta construcción de una ciudad incluyente. Así se llama el programa de desarrollo que estamos presentando para el municipio de Puebla, una ciudad incluyente que permita generar un escenario de desarrollo de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, una participación ciudadana. Sí se va a atender de manera inmediata el problema de inseguridad que hoy estamos padeciendo, y ahí tenemos una estrategia que más adelante me va a gustar exponerla completamente, pero en términos generales te comento que sí tiene que ver con garantizar el número de efectivos que demanda por norma el municipio de Puebla. Hoy está superada, está rebasada por completo la función. Nos faltan policías. Nos faltan policías, pero ojo, tampoco se resuelve el problema llenando las calles de policías o del ejército o de la marina. Eso genera, por lo contrario, un mayor índice de percepción de inseguridad. Hoy es la primera vez que en el municipio tenemos tan alto número, 87% según cifras del INEGI. Y bueno, sí es cubrir esa parte, pero al mismo tiempo articular las estrategias en materia de redignificación de los policías. Redignificarlos, sí, en el sueldo y salario, en sus prestaciones también, pero al mismo tiempo en su capacitación y en la fomentación de una vocación, o la identificación de una vocación, es decir, que vuelva a sentirse con el honor y el orgullo de portar el uniforme, y que en esta articulación con la participación ciudadana se cree esta policía de proximidad, donde el ciudadano vuelva a recuperar también la confianza en esta figura. Suena bien. Me llama la atención algo que tú acabas de decir, sí, que en algunas gestiones gubernamentales se determinó por medidas que tenían que ver más con la vanidad, como algo no deseable. Es curioso que venga una expresión de esa naturaleza viniendo de una mujer como tú. ¿Eres vanidosa? No, no soy vanidosa. Uno se aprende a ver no también. Es malo serlo. No. Puedes admirarte, puedes reconocerte tus cualidades, pero no caer en la vanidad. O sea, cuando para ti es lo más importante es que te tengan acá, es cuando caes en error. ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando ves tus espectaculares o los medallones de los autos, las partes traseras de los camiones, cuando empiezas a verte replicada en las redes sociales? ¿No es un poco un alimento al ego? No me pasa eso. Fíjate que en la estrategia yo quería que tuviera, toda la publicidad trata de llevar un doble sentido, ¿no? Tiene una estrategia. Pero además es que como la desventaja en la que empiezo yo en la contienda es el posicionamiento, claro, es decir, el porcentaje de conocimiento de mi persona, de este ser humano que está aquí, hay que poner la fotografía para que me... Había que identificar a Claudia Sí, no Rivera. había otra forma, pero al mismo tiempo, en las frases, en el contenido, yo intenté y quiero en todo momento
que las frases le sirvan a cualquier persona, vote o no vote por mí, simpatice o no simpatice, que le pueda servir, que pueda dar ese mensaje, sí, de esperanza, pero sobre todo de que es posible hacer el cambio, que no necesitamos que todos se pasen de este lado, desde sus diferentes escenarios podemos hacer la transformación juntos, pero teniendo una determinación, una convicción y sobre todo la fuerza de voluntad necesaria. La otra vez les comentaba algo que siempre me decía mi abuelo: para lograr un propósito se necesita una pizca de interés mezclada con una tonelada de voluntad. Y literalmente hoy estamos en ese escenario y me parece que eso es lo que ha hecho que crezca todavía más esta sinergia, este recibimiento que yo experimento, este abrazo que día a día me vienen dando más personas y más personas, porque no solamente ven a la candidata, sino ven a un ser humano igual que ellos, ¿no? Y que sienten la confianza, la esperanza, pero sobre todo la transparencia, que cuando tú te quedas viendo a los ojos, cuando te sonríen, cuando te abrazan y te dicen, estamos contigo, y yo les digo, no va a ser fácil, a ver quién se raja, y dicen, no nos vamos a rajar, vamos con todo, muy echados para adelante, bastante, porque entonces sabes que tampoco te van a abandonar ellos, que esta estrategia de un gobierno que no sea de unos cuantos, sino de la ciudadanía, va a ser posible, porque están echados para adelante. Claudia, ahorita que dices, se pasen o no se pasen para acá, voten o no voten por mí, eso nos permite ver una persona que maneja bien el tema de la tolerancia, pero en el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, de pronto no se ve. Vemos un Paco Ignacio Taibo que habla de fusilamiento a los traidores. Hay una campaña de linchamiento en contra de un actor famoso mexicano, que es un talento que está triunfando en Estados Unidos, como Eugenio Derbez, y a quien se le pone en la pira de la hoguera pública porque dice, me parece que Andrés Manuel no podría ser la mejor opción. ¿Qué opinas cuando se producen expresiones como estas dentro de tu partido? Bueno, sin duda alguna la tolerancia es una de las cualidades que te permite tener la prudencia para actuar o responder de manera asertiva. Es decir, puedo no estar de acuerdo con esos puntos de vista, pero respetar en el marco del derecho de la libre expresión de cada persona es algo que tenemos que calibrar muy bien. El proceso de transformación es complicado. El hartazgo que estamos padeciendo incita a muchas reacciones que no siempre son las más adecuadas o las correctas. Pongamos el ejemplo nuevamente de la inseguridad que hoy estamos padeciendo. En muchas zonas, en muchas colonias, se ha ejercitado la justicia por mano propia, es decir, linchamientos en diferentes. Y eso se debe a que la situación de hartazgo, la falta de respuesta asertiva por quien tendría que darla la autoridad, ha sido ausente o ha sido cooptada por unos cuantos, genera esa. Ojo, no estoy diciendo que eso sea lo correcto, yo no estoy de acuerdo en que se tenga que volcar en una ola de violencia, la violencia no se puede atacar con más violencia, pero me corresponde en todo momento a mí dar un mensaje que transforme o que intente dar paz, ser ese extintor de fuego. El fuego no se combate, si no Morena se llega a con más ser, fuego. A manejar el poder en este país, en el estado de Puebla, en la capital del estado, ¿se va a permitir la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas, Claudia? Mucha gente se está preguntando eso ahorita. Es un derecho que tenemos, ¿no? Es un derecho constitucional. Aquí en Puebla, en el estado, en la ciudad, en el estado, en todo el país, dice Andrés Manuel, nada al margen de la ley y nada por encima de la misma. Es decir, se tiene que ejercitar en materia de esta creación de una ciudad incluyente, de transformar y atribuirle lo necesario para el desarrollo de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Será todo con base a lo que marca la Constitución, nuestro primero constitucional, y ahí es volver a recibir las diferencias que tenemos, o la pluralidad, mejor dicho, que tenemos en este mosaico que es la ciudad de Puebla. Sí, la libre expresión es algo que no solamente es un derecho, sino que el escuchar los diferentes puntos de vista permite tener
una mejor toma de decisiones, permite tener un panorama todavía mucho más amplio que no se centra en lo que yo creo que es lo correcto o lo que un grupo que estamos gobernando creemos que es lo más adecuado, sino se van haciendo trajes a la medida de lo que realmente se va necesitando. Eso no solamente permite tener una recomposición del tejido social, sino que en términos económicos, en un sentido estricto, permite la optimización de los recursos, es decir, una distribución justa de los mismos, que no se centren en obras vanidosas o superfluas como una avenida Juárez, que cada 3 años le han estado haciendo cosas que no demanda, una rueda de la fortuna, un museo barroco, un teleférico, esas obras faraónicas para poder salir, ¿no? Para que puedan tener a alguien acá, ¿no? Nosotros necesitamos retomar lo que ha hecho falta para garantizar ese desarrollo sustentable y sostenible. Atender a las 17 juntas auxiliares, que son además centros originarios, son centros naturales de la conformación, de la constitución de nuestro municipio y que permitirían, con una visión que pudo haberse tenido desde hace años, desarrollos o polos de desarrollo que generen, que vaya distribuyéndose de manera justa la riqueza que tiene este municipio. Claudia Rivera Bellanco, muchísimas gracias que aceptaste venir a charlar con nosotros, con la audiencia de este grupo editorial. Esperemos que no sea la primera ni la última vez, esta es tu casa, tú lo sabes. No, muchísimas gracias, Fer, gracias por habernos acompañado, escuchado. Recuerden que el trabajo cuesta, va a ser difícil, pero es posible. Confíen en nosotros porque sabremos cumplir y no dejen de sonreír. Muchísimas gracias.